competición pues es demasiado irreal, ¿no? Entonces este ciclista Armstrong, que es norteamericano, tuvo cáncer, no recuerdo qué tipo de cáncer, y en su regreso pues ganó 7 veces consecutivas, u 8 si no mal recuerdo, esta competición. En esos años, les hablo del año 2000, entre el 2000, 2010, 2012, ustedes estaban ahí naciendo apenas. eh, en ese tiempo la eritropoyetina no estaba dentro de las eh, elementos o metabolitos evaluados. Entonces, pues un médico bastante chueco, que era el que les administraba la eritropoyetina a los ciclistas, pues sabía perfectamente que no había una detección en orina. Entonces, pues, ¿qué hacían estos ciclistas? Se les inyectaba la eritropoyetina, había un incremento de eritrocitos porque había una eh, eritropoyesis, entonces oxigenaban más y obviamente, pues con esta oxigenación, con el número elevado de eritrocitos, pues tenían mayor aguante, ¿vale? ¿Dudas de esto? No. ¿No? No, Y luego tenemos el calcitrol, que es una forma de la vitamina D, está hidroxilada. También tenemos prostaglandinas, medulipina, renina, que son hormonas. Las prostaglandinas sirven para los procesos inflamatorios. La medulipina es una hormona que es muy similar a la serotonina. Y la renina, que es la más importante aquí. ¿Cuál es la función de la renina? pues no es lo de junto con angiotensina regular la presión arterial. Exacto, junto con de hecho es un eje, renina, angiotensina, aldosterona, regulan la presión arterial por incremento de sodio, principalmente de sodio, ¿vale? Y aquí tenemos un riñón cocinado, que ya les había dicho, no coman hígado, tampoco consuman riñón. Son lugares donde se metabolizan grandes cantidades de sustancias tóxicas, sustancias que el cuerpo está desechando, es lo peor que se podrían comer. Ya sé que está guisado y todo, pero por ejemplo hay muchos metales que nosotros podemos estar respirando, tomando en agua y que se alojan en esos principales órganos, en hígado y en riñón. Entonces traten de comer menos vísceras, pero no esas. Pueden comer intestino y lo que quieran, pero no riñón y no hígado. Entonces aquí tenemos a un riñoncito y obviamente esto está en computadora, pero si ustedes han tenido la curiosidad cuando sus mamás compran pollo, en mi caso, pues mi mamá compraba guacal y rabanilla para los perros, así con la menudencia, pues llegaba el pollo y pues yo era más chiquito y lo que hacía era sacarle los frijolitos que eran los riñones, los partía a la mitad y veía, y se ven claramente las pirámides renales de los riñoncitos del pollo. Obviamente que la unidad anatomofuncional del riñón, que es este, eh, la nefrona, no es muy similar a la de los mamíferos, pero en su estructura es similar a morfológica, anatómica, visual, es exactamente muy similar a la del humano. Son riñones que no son lobulados. Los riñones lobulados corresponden más en mamíferos a infantes y en humanos a infantes, pero no en adultos, pero sí en vacas, borregos y todo eso tienen riñones lobulados. Entonces, cuando ustedes vean una película de terror y vean un riñón lobulado, seguramente es de un riñón de algún ganado vacuno, bovino, etcétera, pero no es de ningún mamífero humano. Entonces, aquí lo que vemos es la corteza y la médula que está en color azul, y en esa médula tenemos las pirámides renales que están en color amarillo, en donde tenemos una base que es más gruesa y la base siempre da hacia la base siempre da la corteza. Y el piquito de la pirámide siempre va a dar hacia
hacia el uréter, ¿ok? Hacia este lado, ¿vale? ¿Dudas de esto? No. ¿No? Bien. Entonces, ¿cómo está conformado ese riñoncito que ya les había mencionado que es un frijolito? Y así es en ratón, en rata, en cobayo, en conejo. Tiene la misma disposición y puede o no tener lóbulos, dependerá de la especie. Todos los riñones están cubiertos por una capa de tejido conectivo que le llamamos cápsula. La cápsula, tejido conectivo denso y regular, como todo lo que hemos visto en histología, como todo lo que hemos visto en histología, tejido conectivo denso y regular es quien cubre a los órganos. Tiene una capita muy delgadita de tejido adiposo por debajo de esa cápsula y el tejido adiposo ayuda a amortiguar por completo los golpes, porque recuerden que estos órganos son retroperitoneales y no los recubre la parrilla costal, están expuestos. Por debajo de ese tejido adiposo tenemos una capa de tejido denso y regular, pero que es muy delgadita, a la cual le llamamos fascia renal. Entonces vamos en orden, vamos en orden. Una cápsula, bueno, ahí está, bueno, lo voy a dibujar. Una cápsula, luego por debajo de esa cápsula, en amarillo, tenemos a el tejido adiposo, y luego por debajo de ese tejido adiposo en azul, tenemos a la fascia renal. Y aquí estaría la fascia renal. ¿Dudas de esto? Este, No. la cápsula solo tiene tejido conectivo denso y regular, no tiene irregular, ¿verdad? Ajá, irregular. Regular sería tendón. Si el tejido conectivo denso es regular, es igual a tendón. No puede tener tendón la cápsula, debe de ser irregular forzosamente. Pues, Ujú. Y ahí en ese tejido conectivo, recuerden siempre, los tejidos conectivos siempre llevan nervios y llevan vasos sanguíneos. Entonces, esa red vascular está altamente irrigada para nutrir ese tejido conectivo y también de afuera hacia adentro puede nutrir al riñón. Luego en la corteza la vamos a dividir en dos, la corteza cortical y la corteza yuxtamedular, es decir, yuxta que está cercano o al lado de la médula. Entonces en A tenemos la corteza cortical y en B tenemos a la corteza yuxtamedular. No hay más cosas ahí, como les había dicho en la diapositiva anterior. Ahora sí, tenemos una médula. La médula es lo más importante. Aquí vamos a tener a las pirámides renales y unas columnas. Entonces, la médula, que nada más corresponde al 10% del riñón, el 90% del riñón es pura corteza. Y vamos a ver qué estructuras se encuentran en cada una de esas dos regiones. Vamos a tener aproximadamente, y esto varía en cuanto a especie, en humanos, en mamíferos, dependerá del tamaño del mamífero también, pero en humanos, en vacas, a pesar de que tienen riñones lobulados, vamos a tener de 8 a 12 pirámides renales. De 8 a 12 pirámides renales, es decir, 8 veces el número 1 que estoy pintando aquí. 8 veces esto. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí dibujé 6. 6 pirámides renales. Vamos a tener las columnas que son evaginaciones o invaginaciones, depende de cómo ustedes lo quieran ver, que es la letra D de la corteza yuxtamedular. Se invagina y forma la letra D. B, la corteza yuxtamedular se invagina y forma la letra D. Y la letra D son las columnas, que son esas invaginaciones de la zona yuxtamedular. ¿Dudas de esto?
Ok. ¿no? Bueno, y entonces si nos fijamos, la médula está formada por columnas, pero también está formada por pirámides renales. Y entonces, cada lóbulo renal va a estar formada por una pirámide, es decir, por una letra C, más, más la mitad de una columna que está a su lado izquierda y derecha. Lo voy a pintar en verde. Entonces, el lóbulo renal va a estar formado por la mitad de una columna de un lado y la mitad de la columna del otro, más la pirámide renal. Es decir, lo que está encerrado en color verde es el lóbulo renal. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo clarísimo? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, seguimos en corteza y médula. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en la corteza y médula? Adentro del riñón existe una estructura que está formada por un montón de células y es la unidad anátomo-funcional del riñón que se llama nefrona. Y la nefrona está formada por varias estructuras, la mayoría o en su totalidad son conductos, a excepción de uno que le llamamos corpúsculo renal. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? En la corteza vamos a encontrar de esa nefrona. Comenzamos con el corpúsculo renal. El corpúsculo renal desemboca en el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal se convierte en el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal se convierte en el túbulo colector cortical. Estas estructuras van a estar netamente situadas en la corteza, que vamos a encontrar en la médula. En la médula vamos a tener el asa de Henle en su rama descendente y ascendente, los conductos colectores medulares y los túbulos colectores. Los túbulos colectores están formados por el conducto papilar, el cáliz menor, el cáliz mayor, la pelvis renal. Bueno, hasta aquí, todo esto estaría en la médula. Todo lo que está en rojo. Y la pelvis y el uréter, pues ya son estructuras que son la salida del riñón. Pueden imaginarse al riñón como que está formado por una cantidad inmensa de tubitos, porque la nefrona es eso, es conductos que van cambiando de epitelio, van cambiando de función porque cambian de epitelio. La función principal es absorción, pero absorben diferentes elementos. Y es eso la nefrona, un conducto nada más que va cambiando de epitelios y de función y se va ramificando a medida que va saliendo del riñón. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Sí, entonces la nefrona no es como tal la célula del riñón. No, no es la célula, es un conjunto de células, ya ahorita la vamos a ver. Gracias. Ujú. Bueno, aquí está la nefrona. Bueno, no es la mejor imagen. Bueno, primero aquí con el riñoncito. Aquí estaría la cápsula con su tejido conectivo denso, irregular. Luego tendremos la caja, el tejido adiposo y después el tejido conectivo denso irregular, pero más delgadito que le llamamos fascia renal. Luego la corteza en amarillo, todo esto es corteza, la médula en azul, todo esto es médula con sus pirámides renales, más o menos, médula y aquí tendríamos las pirámides renales en naranja, naranja, y en verde, aquí tenemos la invaginación de la corteza yuxtamedular, ¿no? Que serían las columnas.
las columnas. Columnas. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna. Este es el tipo de circulación, la arteria renal, penetra a través del ilio y luego se va ramificando. Entonces, genera la arteria renal, va a generar a las arterias y venas interlobales, ¿no? Que están aquí. Pues esto ya es a nivel microscópico. Y a su vez, esas se van a ir ramificando, fíjense bien, en las arterias arcuatas, que están acá, arterias o venas arcuatas. Esas van a generar después a la arteria eferente, a la arteriola eferente glomerular y después a la arteriola eferente. Perdón, primero aferente y luego eferente. Perdón. Entonces, la aferente, ahí llega la sangre al glomérulo y el glomérulo es la localización en donde se va a filtrar la sangre. La sangre filtrada va a salir por la arteriola glomerular eferente. Ya sale la sangre sin todas esas impurezas que llevó a filtrar al riñón. Entonces es muy importante cómo va el tipo de circulación para que vaya filtrando el riñoncito, ¿vale? Esto es muy general, yo creo que ya lo vieron en la anatomía, todavía no lo ven o ya lo vieron, o quién sabe, bueno, pues quién sabe, pero esto es muy, ¿sí? Todavía no, ¿Perdón? todavía no llegamos a Ah, verlo. ok, bueno. Entonces, ¿cómo es el glomérulo? El glomérulo, y es lo primerito que vamos a ver, es que no sé si lo tengo, sí, aquí está. Bueno, un corte histológico de corteza, ¿no? Bueno, de riñón. Y aquí tenemos a la corteza, sí, perdón, a la cápsula. Aquí está la cápsula en color verde. Y aquí lo delimito. Lo que está a su izquierda de la línea verde es cápsula, ¿no? Se ve tejido conectivo denso y irregular. Todo lo que está del lado derecho, en amarillo, pues ya es el riñón. Y si nos fijamos, son un montón de conductos, son un montón de conductos. ¿Por qué? Porque les dije que la nefrona, pues eran una serie de conductos y ahorita la vamos a revisar. Un montón de conductos, ¿no? Todos cilíndricos, a veces sale el corte casi longitudinal como este, se ve a lo largo, pero los conductos son redonditos o tratan de parecer redondos. Sería corte transversal y corte de longitudinal. Y luego tenemos en esta corteza estas estructuras que estoy encerrando en colorcito rojo. Estas estructuras en colorcito rojo son los corpúsculos renales. Pues ya vayan identificando cómo se ve un corpúsculo renal, ¿vale? ¿Dudas de esto? No, No. No, fácil. Fácil ahorita, va a venir más complicado. Entonces, esto es la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Y la nefrona, el primer, eh, el primer, el primer segmento de la nefrona es el corpúsculo renal. Y el corpúsculo renal es este que estoy pintando en rojo, que estoy encerrando en rojo. Si se fijan, esa línea amarilla se continúa, pero no se ramifica hasta el túbulo colector, hasta este se ramifica, ¿vale? Es decir, que la nefrona es una serie, es una vía, es un conducto nada más, y va cambiando de epitelio, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esto. Pero ahora, ¿de qué está formada la nefrona? De esa corpúsculo renal. El corpúsculo renal desemboca
en verde, en el túbulo proximal, que sería esta pequeña sección, y después ese túbulo proximal va a formar en azul a la rama descendente del asa de Henle, verde clarito, el asa de Henle como tal. Después va a cambiar en morado a la rama ascendente del asa de Henle para terminar en color como terracota en el túbulo contorneado distal. ¿Dudas? Nada más podría repetir la primera parte. Sí, el corpúsculo renal está en rojo. El corpúsculo renal genera, o la orina cuando se forme, va a pasar del corpúsculo al túbulo proximal, que es en verde. El túbulo proximal se va a convertir en la rama descendente del asa de Henle, que está en azul, y esa se va a transformar después en el asa de Henle, que está en verde, y el asa de Henle va a dar origen a la rama ascendente, que está en morado, y la rama ascendente del asa de Henle va a generar al túbulo contorneado distal, que está en color como terracota o café, no sé qué color lo vea. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, doctor. ¿No? Aquí hay otro dibujito. Aquí, aquí. mm, A ver, en rojo estaría el corpúsculo. Aquí está el corpúsculo. ¿Vamos bien? Luego, el corpúsculo hacia dónde se va esa vía. ¿Qué va a formar el corpúsculo después? ¿El túbulo qué? Proximal. Proximal. El túbulo proximal, que aquí en este caso estaría en color azul, y sería todo esto, ¿no? Y después baja. ¿Vamos bien en esta parte? Sí. Ok. Luego, ¿a quién va a dar origen? Rama descendente del asa. La rama descendente del asa. Y luego la rama descendente del asa, ¿a quién va a dar origen? Rama ascendente. No, el asa de Henle te faltó aquí, este. Estoy tratando de usar los mismos colorcitos para que no se me pierda. Entonces, después del azul, que es la rama descendente del asa de Henle, ese túbulo se transforma en el asa de Henle, en verde. Y luego ya vamos hacia arriba. Lo que está en rojo, la primera porción que está en rojo sería la rama ascendente del asa de Henle. Y por último, ¿a quién va a dar origen? Al túbulo contorneado distal. ¿Dudas? Sí, yo tengo uno. Sí, O sea, después de la rama descendente se forma el asa de Henle. exacto. Después de la rama descendente vas para abajo, formas el loop o la U, que sería el asa de Henle.
Ah, ok, es todo, ¿Sí? gracias. Sí, Perfecto. gracias. Y después sales del asa de Henle, haz de cuenta que es como una carretera, sales de la curva y subes un poquito y cuando se engrosa el conducto, pues ya se transforma en la rama ascendente, es decir, la que va en color morado. ¿Alguien más tiene dudas? No. ¿No? Bueno, esas son las estructuras de la nefrona, pero si nosotros agregamos al túbulo colector, que estaría en color gris, bueno, en color negro, el túbulo colector que es este, o el que está acá, ya no le llamamos nefrona, sino le llamamos unidad urinífera. ¿Sí quedó claro? Eh, eh, Creo que el túbulo colector ya no es nefrona, ¿verdad? Exacto, el túbulo colector no pertenece a la nefrona. Aquí se los estoy poniendo. Entonces, la nefrona está formada por el glomérulo. Ah, creo que se los debía haber escrito con los colores. Bueno, no importa. El túbulo contorneado proximal, vamos en ese orden. El asa de Henle en su rama ascendente, descendente y el loop. El túbulo contorneado distal. Esa es la unidad nefroniana. Pero si nosotros hablamos de la unidad urinífera o el túbulo urinífero es todo lo de la nefrona, es decir, todo lo que está aquí, nefrona más túbulo colector. ¿Dudas? Bueno, yo me confundo un poco. Entonces, el túbulo colector no es parte de la nefrona, No, pero la nefrona y el túbulo colector sí forman parte de la unidad urinífera. urinífera. Exacto, urinífera. Exacto. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, ese túbulo colector pues tiene diferentes vertientes, ¿no? Diferentes nefronas se van a unir para emitir el líquido filtrado que se está transformando que bueno, que ya es orina de hecho, ¿no? Y al final de la pirámide renal tenemos un área cribosa, es decir, un área que parece coladerita. Y aquí por goteo se va formando la orina. Por goteo de todas las nefronas se va formando la orina. Más adelante lo vamos a retomar. Dudas de esto no hay, ¿verdad? Bueno, ahí hay otra nefrona, pero aquí lo más importante es cuando nosotros veamos el corte histológico, vamos a tener unas estructuras que son muy evidentes que van de arriba hacia abajo, que se llaman rayos medulares. ¿Ya los vieron? Se ven conductos cortados longitudinalmente, ¿no? Sí, Bueno, entonces, ¿dónde se encontraban principalmente los glomérulos? Se encuentran en ¿alguien se acuerda? en la corteza. En la corteza. Entonces, esta imagen que está aquí debe de ser de corteza, pero existen esos rayos medulares. Bueno, lo que pasa es que lo voy a dibujar con los colorcitos, pero necesito que ustedes me vayan diciendo, el glomérulo era colorcito rojo,
y después emitía su prolongación hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Qué color tenía el túbulo contorneado proximal? Verde. Verde. ¿Verde oscuro o verde claro? Oscuro. Oscuro. Bueno, entonces por aquí va a salir el túbulo contorneado. Contorneado va a ir. Y después, ¿en qué se va a transformar? La rama descendente del asa de Henle. En la rama descendente del asa de Henle. Bueno, esperen porque ahí me dejen borro eso. Ahí está. Entonces por acá lo vamos a contornear y todo. Y después, después se van a transformar en el túbulo contorneado proximal se va a transformar en La rama descendente de la sección. rama descendente, ¿no? Más o menos por ahí. Pero esto es corteza y aquí está la médula. Ay, ¿qué es que escribe ahí? Y después esa rama descendente se va a transformar en sí, creo que lo hice muy alto. ¿En qué se va a transformar? El asa de Henle. En el asa de Henle. Luego, eso va a dar origen a la rama ascendente. ¿Y de qué color era la rama ascendente? Morado. Morada. Entonces va para arriba. Y después, chin, creo que me subí mucho, bueno, no importa. Después el túbulo contorneado, que andará por acá. Y ese túbulo contorneado distal se va a ir a los túbulos colectores que estarán en negro. Y entonces estos van para abajo otra vez. Entonces ya se fijaron más o menos estos rayos medulares por quienes están formados, por los tubos más gruesos y más rectos que podemos encontrar en la nefrona. ¿Sí? Bueno, en la unidad urinífera sí agregamos a los túbulos colectores. ¿Sí? ¿Dudas? No, ¿No? Bueno, y más o menos, estaba bien fue eso, pero pues, espero que lo hayan entendido. Entonces, ¿qué encontramos en el laberinto cortical? El laberinto cortical, pues como se ve aquí, pues pareciera que hay caminitos sin salida, ¿no? Por eso se llama laberinto cortical. Y ahí están los corpúsculos renales, los túbulos contorneados del laberinto cortical. Por eso saqué por eso saqué al túbulo contorneado distal, porque lo había metido a los rayos medulares. Entonces ellos no están en los rayos medulares, están en el laberinto cortical. En los rayos medulares pues encontramos a los conductos colectores, los túbulos rectos, las ramas rectas encontramos comúnmente allí. Y así se empieza a ver este corpúsculo renal.
Así se empieza a ver este corpúsculo renal y lo que está encerrado en rojito, ahí encontramos a la arteria aferente y la eferente. Entonces, esto que está aquí tiene bastante endotelio, bastantes luces de endotelio, porque ahí se está filtrando la sangre. Una vez que se filtra, sale, a esto le llamamos espacio urinario. Urinario. ¿Ok? Luego, ese espacio urinario o ese corpúsculo renal, ¿hacia dónde se deriva? Y ahí está la salida de la orina de ahí y luego va a pasar por todos los túbulos que hemos visto. ¿Cuál es el siguiente después del corpúsculo renal, aunque se escuche a pleonasmo? El túbulo proximal. El túbulo proximal. Entonces, este espacio urinario del corpúsculo renal tiene comunicación con el túbulo contorneado proximal. Y así todos tienen comunicación con el siguiente, porque pues es solo un tubo y como aquí se ve, va siguiendo el caminito la orina, va siguiendo el caminito la orina hasta la salida. Y encontramos túbulos contorneados, túbulos colectores, asas de Henle, acá otro túbulo colector grandísimo, y que son túbulos rectos, acá hay otro. Entonces vamos a encontrar todo eso en el riñón. Entonces, ¿qué tiene el corpúsculo renal? El corpúsculo renal está formado por dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal es la más externa y es epitelio plano simple. Y a eso le llamamos cápsula de Bowman. A la capa parietal le llamamos cápsula de Bowman. Ahorita se las menciono. El espacio urinario o de Bowman, que ya se los había enseñado en la diapositiva anterior, y la capa visceral que está formada por podocitos. El glomérulo, que son todos esos capilares que están como en una bolita de estambre, podríamos decir que ese glomérulo es una bolita de estambre, son muchos capilares enrollados, por eso se ve así como una bolita, y el polo urinario y el polo vascular. El polo vascular es donde entra la sangre, este sería el polo vascular, y el polo urinario es este. Entonces, el polo vascular es donde llega la rama aferente y eferente, y el polo urinario es la salida del glomérulo que va a dar origen al túbulo contorneado proximal. ¿Dudas? No, doctor. ¿No? Bueno, voy a marcarlo ahora. Vamos a borrar todo eso. Entonces, el corpúsculo renal está formado por la cápsula de Bowman. Entonces, la cápsula de Bowman, epitelio plano simple, epitelio plano simple, epitelio plano simple. Y por acá tenemos otro epitelio plano simple. Todo eso que rodea al glomérulo es la cápsula de Bowman. Luego estaba espacio urinario. Y el espacio urinario, en rojo, espacio urinario, este espacio en blanco. Luego, espacio, capa visceral. La capa visceral que está formada por podocitos.
y que son de color azul. Y esos podocitos sirven como una coladera que regulan el paso de sustancias de los vasos sanguíneos al espacio urinario. De los vasos sanguíneos al espacio urinario. Entonces, esos podocitos están inmersos en, están inmersos, puedo cambiar, están inmersos en el glomérulo. Falta el glomérulo. Y el glomérulo, todo esto es el glomérulo. Todo eso son vasos sanguíneos. Todo eso es el glomérulo. ¿Me van siguiendo? ¿Quieren que vaya escribiendo algo? Doctor, el modulero está abajo de la ¿El qué, perdón? modulero, sí digo modulero, ¿no? No, ese término no existe. No, ¿No cómo? ¿qué habré dicho? No sé. Yo creo que se te Sí, cortó algo. Glomérulo, glomérulo. Ajá, sí. Está abajo de Este, las arterias descendentes. voy, regreso. El glomérulo es todo lo que seleccioné adentro de la línea naranja. Ah, ok, sí, Todo gracias. eso es el glomérulo y está formado por vasos sanguíneos y podocitos, los podocitos son los que están en color azul. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces, la capa visceral del corpúsculo, la capa visceral, está en contacto con los podocitos y de hecho son esos podocitos, ¿vale? Y entonces ya nada más me falta el polo urinario. Y aquí en color, no, rojo no, en color verde, polo urinario y en color morado, polo vascular. Porque aquí entraría la arteria aferente y por acá saldría la arteria eferente. ¿Sí? ¿Queda claro cómo está constituido el corpúsculo renal? lo amarillo y lo rojo que era. Lo amarillo es la cápsula de Bowman o eh, la capa parietal o cápsula de Bowman. Y lo rojo es el espacio urinario. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ninguna, doctor. Ninguna. Bueno, no a todos los corpúsculos renales, fíjense en este, fíjense en este corpúsculo, está muy bonito el corte porque aquí se ve el túbulo proximal, ¿ya lo vieron? Entonces este sería el polo, Urinario. el polo urinario. Y del otro lado, a la misma altura más o menos, tendría que estar el polo vascular. Pero obviamente que, imagínense, esto es un corte 2D y el corpúsculo renal es como si fuera una naranja. Entonces, pues, no se puede sacar los dos al mismo tiempo. Es bien difícil sacarlos, pero sí hay libros que tienen los dos polos. Esto que está señalando la manita, ¿qué es? La cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman. Esto que está señalando la manita, ¿qué es? Glomérulo. El glomérulo. Y esto que señala la manita, El espacio urinario.
el espacio urinario. Pues ya, bueno, ya están listos para la práctica, además de eso. Mm, por ejemplo, todo esto que se ve rojito, ¿qué son? ¿No son eritrocitos? Son eritrocitos. Entonces, fíjense que está altamente vascularizado. Es como si a esos vasos sanguíneos los hubiéramos hecho bolita y los metiéramos, ¿no? Hay endotelio, hay mucho endotelio allí, pero también hay muchos podocitos. Todos estos núcleos grandes, esta célula grande, ya la están viendo aquí, esta célula grande, esta otra, son los famosos podocitos. También tenemos células mesangiales, que no son tan grandes, son estas chiquititas. Y vamos a revisar su función en el aparato yuxtaglomerular, ¿vale? Pero ahorita primero los más grandes, núcleos grandes, con citoplasma muy despegado de los otros núcleos, son podocitos. Estos son los que ayudan a filtrar la sangre, porque hay cosas que no queremos que salgan y hay cosas que queremos que salgan. Por ejemplo, ¿es normal que haya proteínas en orina o no es normal? No es normal. No es normal. Entonces, si ustedes en algún momento, es que la sangre y la orina es de lo más maravilloso, porque con eso pueden diagnosticar bastantes cosas. Después verán que pues no es tan fácil, ¿no? Ya que tengan esos análisis, pues no, a lo mejor hay que hacer un ultrasonido u otra cosa, ¿no? Pero métodos no invasivos como el análisis de orina y de sangre, bueno, el de sangre es más o menos invasivo, pero no hay que quitar un cacho, ¿no? Nos dan muchas cosas para evaluar, ¿no? Una de ellas es si a ustedes les llega un paciente que tiene niveles altos de proteína en orina, ¿qué quiere decir? ¿Eso es normal o anormal primero? Anormal. Eso es anormal. ¿Por qué? ¿Por qué es anormal? ¿Qué se les ocurre? Si este podocito junto con el glomérulo me está restringiendo eh, o seleccionando los elementos que el riñón quiere sacar, ¿qué pasa si hay proteínas que no deberían de pasar? ¿Quién está mal o qué está mal y en qué estructura está mal? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? Pues los podocitos, más adelante vamos a ver el aparato de filtración, que está formado por un montón de cosas y los podocitos junto con el endotelio comparten láminas basales y ahí está el aparato de filtración realmente. Tenemos cargas, bueno, tenemos elementos con cargas positivas o negativas que impiden el paso o salida de elementos grandes o de cargas. Entonces, si algo que no debería de estar está en la orina, quiere decir que el aparato de filtración ya está funcionando mal o hay algo que no lo está dejando trabajar de una forma adecuada. Entonces es lo primerito que deberían de pensar, no, pues en la orina no debe de haber sangre, no debe de haber glucosa, no debe de haber muchas cosas, pero sí debería de haber, ¿qué? Pues elementos de desecho como urea, creatinina, etcétera, ¿no? Pues normal sodio, pues sí, a lo mejor es normal sodio, ¿no? Bueno, dudas del corpúsculo renal, ay, escribí mal, corpúsculo. ¿No hay dudas? Bueno, entonces ese corpúsculo renal, de aquí en un dibujito, pero ya lo vimos histológicamente hablando, pues está formada por la cápsula de Bowman, el espacio urinario, las podocitos que estarían por aquí, que no los dibujé en este esquema,
eh, que sería la capa visceral, la capa parietal, la cápsula de Bowman, aquí estarían los podocitos, el espacio urinario está seleccionado, el polo urinario, y de este lado tendríamos al polo vascular, ya en un dibujito más representativo. ¿Dudas? Esta imagen me gusta muchísimo porque está muy bonita y tiene marcado todo, ¿no? Como los podocitos, la cápsula de Bowman, aquí bien bonita, todo esto que es el glomérulo y el espacio urinario. Está bien bonita esta imagen. Aquí estaría el polo vascular y por acá tendríamos al polo urinario, aunque no se ve, pero recuerden que debería estar simétricamente, ¿no? Un polo del otro. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos otras cosas como los túbulos proximales, distales, y por ahí se ve algo que más adelante lo vamos a ver, que es un sistema que sensa las presiones, ¿no? Y así se activa el eje renina-angiotensina. ¿Dudas? No. ¿No? Bien, vamos a entrar con los podocitos, que es realmente el aparato de filtración. Entonces, más o menos, imagínense, y yo se los dibujé aquí, los podocitos están alrededor de todos los vasos sanguíneos. Aquí debería de haber podocitos que no los dibujé. Voy a actualizar el dibujito. Todo esto está lleno de podocitos. Todo esto tiene podocitos, tanto de un lado como del otro. Acá también hay podocitos, ¿no? Muchos podocitos. Bueno, entonces esos podocitos son como pulpos, hagan de cuenta, son como pulpos. Y aquí está, ¿no? Ahí se ve. Por acá, y ahí sí está, ¿no? Tienen bracitos que están envolviendo al endotelio. Lo más peculiar de esto es que ese endotelio, ¿se acuerdan de los diferentes tipos de endotelio? ¿No? Había endotelio continuo, discontinuo y fenestrados, ¿no? Los discontinuos, que son los famosos sinusoides, pues los encontrábamos en hígado. Y los fenestrados los encontramos en riñón. ¿En dónde? Pues aquí. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sacar elementos pues grandes y no podemos pasarlos por vesículas. Entonces necesitan tener libre tránsito. Quien realmente es el que sensa quién pasa al espacio urinario o quién permanece en la sangre es el podocito. Entonces lo que tenemos es un podocito que está abrazando a un vaso sanguíneo de tipo fenestrado, un poco similar a la función que tenían los oligodendrocitos o las células de Schwann en la barrera hematoencefálica, que emitían una prolongación y que en su momento también, ya ni sé quién les dio nervioso, en su momento, si yo les di nervioso, porque ya ni me, creo que sí les di nervioso, ¿verdad? Yo ya no me acuerdo. Bueno, si les di, ¿sí? No, pero ¿No? fue Ah, uy, no. Bueno, pues se los digo. ¿Se acuerdan que tenían unas prolongaciones, como unos bracitos que emitían y tomaban al vaso sanguíneo? Entonces, lo agarraban como una manita, ¿no? Como si ustedes con su mano agarraran un cilindro de su agua o una botella de agua. Entonces, esa mano se podía abrir o cerrar de esa célula de Schwann o de esa oligodendrocito.
A medida que iban abriendo sus deditos, podían hacer que pasaran más sustancias o menos sustancias. Lo mismo ocurre aquí con el podocito. Es capaz de abrir o cerrar sus pedicelos para que pasen o disminuya el flujo de elementos. ¿Quedó claro eso? Sí, Cierto. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en microscopía, bueno, aquí en el dibujito, lo voy a hacer grande para que quede clara esta parte. Fíjense, ya se fijaron que tiene como un pulpito, como tentáculos y un espacio en blanco. Bueno, ese espacio en blanco es un espacio urinario también, ¿vale? Pero fíjense bien cómo está abrazando al endotelio. Entonces, estos pedicelos, estos podocitos más bien, porque el pedicelo es lo que une ya se me olvidó el nombre de la célula, al podocito, pedicelo y piecitos. Estos piecitos, si se fijan, dejan entre ellos un espacio en blanco. ¿Todos lo ven? Cierto. ¿Sí? Bueno, entonces, si esos piecitos se hacen más estrechos, ¿qué le pasa al espacio en blanco? ¿Se hace más grande o más chiquito? O repito nuevamente el comentario. No sé. Sí, por favor, es que se me cortó el audio. Ok. Si estos piecitos se hacen más chiquitos, fíjense, está de aquí a la manita acá. Pero si pasa de aquí a aquí donde está la mano, ¿qué le pasa al espacio en blanco? ¿Se hace más grande o más chico? más grande. Se hace más grande el espacio, entonces puede dejar pasar más cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si el piecito se hace más grande, entonces está restringiendo el paso del vaso sanguíneo al espacio urinario. Vaso sanguíneo del glomérulo, podocito, espacio urinario. Esta es la vía que tiene que pasar, ¿vale? Esta es la vía que tiene que pasar. Entonces, en algunos libros mencionan que el endotelio fenestrado tiene diafragmas, ¿sí? Tiene como una serie, ¿se acuerdan de los estomas en las hojas? ¿O no vieron plantas en la prepa? ¿O quién sabe qué son los estomas? No sé, necesito que me digan para ver si ese ejemplo es bueno o está bien o no es correcto. Bueno, supongo que no. Entonces buscaré otro ejemplo. Como una coladera, pero una coladera que no tiene, como una coladera de baño, que tiene espacios, pero entre los espacios también tiene cosas cerradas, ¿no? Entonces, tiene hoyitos a cada distancia, no como una coladera de cocina, que tiene un montón de hoyos. Entonces, hagan de cuenta que esos hoyitos son las fenestras del endotelio, son hoyitos, pero en cada hoyito va a haber un diafragma, va a haber una compuerta que se va a abrir y se va a cerrar. Eso también regula, junto con el diafragma del endotelio, de las fenestras, junto con los pies de los podocitos, ayudan a regular el paso, más las láminas propias que comparten el podocito y el endotelio, que ahorita lo vamos a ver. Esas tres partes son las que realmente funcionan como el aparato de filtración en el glomérulo. Si alguna de esas falla, pero principalmente las láminas basales, es el paso de cosas que no deben de estar en la orina, como glucosas y proteínas, principalmente. O sea, eso es muy grave. Que haya proteínas es muy, 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 muy grave, ¿vale? En todos los animales es muy grave que haya proteínas, ¿no? ¿Dudas? No, no, ¿No? Perfecto. Entonces, aquí abajito, pues tenemos esa microscopía de barrido y ven toda esa cantidad de hoyitos. Esas son las fenestras. Ahí se encuentran unos diafragmas, unas compuertas que ayudan a abrir y cerrar. ¿Qué es lo que está al lado? O más bien encimita?
Estas cosas, ¿ya las vieron? Todo eso. Pues esos son parte de los podocitos que están obstruyendo fenestras del endotelio, que están obstruyendo fenestras del endotelio, ¿vale? Como lo veíamos en el dibujito, aquí. Es lo mismo, pero visto en microscopía electrónica y en 3D, porque es barrido, ¿no? Esto se vería en electrónica de transmisión, que por ahí tengo una, ¿vale? Bueno, entonces, aquí hay un dibujito muy esquemático en donde está la fenestra, las láminas basales en color azul. Quieren lo pinto para que no haya. Entonces, el endotelio y las láminas que estarían en rojo, ¿no? Esas láminas que comparten, ¿no? Y después en amarillo, pues tenemos al podocito que emite sus prolongaciones. Y fíjense que aquí en color rojo se nota esa apertura, ¿ya lo vieron? Se nota esa apertura. Entonces ese podocito, sus pisitos los puede hacer o más grandes para que no se vea lo rojo o más chico para que se vea más lo rojo, ¿vale? ¿Dudas? No. ¿No? Bueno, aquí más glomérulos. Fíjense que hay glomérulos, muchos glomérulos, ¿no? Microscopía electrónica de barrido, acá hay otro barrido, más glomérulos. De aquí se ven los podocitos en este glomérulo. Lo que más se ve son podocitos y en amarillo y en rojo sería los capilares, los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, esto sería en microscopía electrónica y pues lo que tenemos en color rojito, pues es el podocito, primero. Está en el podocito con sus pedicelos y sus piecitos, ¿no? Y piecitos que no están pegados al cuerpo porque pues tienen muchas prolongaciones. Pues todo esto es parte del podocito. Ahí está el podocito, ¿no? Luego tenemos un espacio urinario subpodocítico que se comunica con el espacio urinario del, del corpúsculo renal, ¿vale? Tiene comunicación. Y en verde tengo el endotelio con sus fenestras, ¿no? Todo esto es endotelio y tiene sus poritos, ¿no? Donde no hay endotelio, pues ahí están los poros. Y comparten una membrana basal, que le vamos a llamar membrana basal glomerular, que está formada por tres partes. Una lámina rara externa, una lámina densa y una lámina rara interna. Doctor, ¿qué significa la R, perdón? La que Eh, la letra R, lámina. rara externa, lámina densa y lámina rara interna. ¿Por qué se llama rara? ¿Por qué se llaman qué? Rara. Raras. Ah, ahorita lo vamos a ver. Es que, ¿te acuerdas de las membranas basales epiteliales? Bueno, esta no es una lámina basal común y corriente, por eso se llaman láminas raras, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué otros componentes tienen que las hacen ser raras, porque no, es la única que tiene estos elementos. Las láminas basales de los epitelios no tienen esos componentes, por eso se llaman raras, ¿vale? Bien, y aquí tenemos
los podocitos, ¿no? Parte de los podocitos de su pedicelo y su pie. Lo estoy dibujando en el mismo color del dibujito que marqué. Es decir, todo eso son partes de los pies del podocito. Luego, el endotelio en verde. Y las láminas raras, o la membrana glomerular, pues sería todo lo que está en amarillo. ¿Dudas? No, doctor. Bien. Pues acá arriba pues se ve algo similar. Vamos a tratar de, para que ustedes lo distingan. O sea, aquí está el podocito, ¿no? Ahí bien mal señalado además, todo el trancazo. Aquí está el podocito. Y luego tenemos al capilar, es lo más evidente. El capilar. Y el endotelio estaría por acá. ¿Ya se fijaron? Más o menos por ahí. Y me faltó algo en rojo. Estos serían los podocitos, ¿no? Faltaría otro fragmento de los podocitos. Y otro. Por acá otro. Y en amarillo, pues tendríamos la membrana basal glomerular. Más o menos así. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna. Bien, entonces vamos a empezar a revisar las láminas basales, la lámina basal glomerular. Entonces, ya entendimos cómo está el aparato, cómo está constituido el aparato de filtración. Este es el aparato de filtración en grande. Y entonces, eh, vamos a revisar qué tienen las láminas densas, la lámina densa y las láminas raras, ¿no? Pero antes de pasar, los pedicelos del podocito tienen un montón de glucocálix, que son carbohidratos, ¿no? Y eso lo hace ser un poco pegajoso, ¿sí? Sirve para impedir el paso de ciertas sustancias, pero también para adherirse a la lámina basal glomerular. Entonces, esto es por lo cual está compuesto esa lámina basal glomerular. Y empezamos por la que está exactamente pegadita al podocito, que es la lámina rara externa. Entonces, la lámina rara externa está compuesta por heparansulfato, laminina y fibronectina. Ahí cambié la R por la O. Fibronectina. El heparansulfato, ¿qué carga tendrá? ¿Alguien se acuerda? Primero, ¿qué es el heparansulfato? ¿Alguien recuerda qué es el heparansulfato? Y tiene una familia con sulfato y hay un único que no es sulfatado. ¿Se acuerdan? Son glucosaminoglucanos. Son glucosaminoglucanos. ¿Qué carga tendrán los glucosaminoglucanos? ¿Negativa? Negativa. Muy bien. Entonces, si yo voy a orinar o si yo estoy... Ah, miren, aquí hay un riñón lobular. Seguramente corresponde a un borrego, un chivo, algo así. Si mi sangre se está filtrando a través de mi glomérulo y viene una proteína que tiene carga negativa, ¿podrá pasar la lámina rara externa? ¿Qué le pasa a las cargas negativas o cargas positivas? Es decir, que tengan la misma carga. ¿Qué pasa? Se repelen. Se repelen, entonces pasará una proteína con carga negativa la lámina rara externa.
No, No, no logra pasar. En su conjunto hay muchísimo paransulfato, muy diferente en cantidad a las láminas basales de los epitelios. Por eso es que se le llaman lámina rara. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho paransulfato. ¿Por qué? Porque va a impedir el paso de cargas negativas. Laminina como estructura y fibronectina para unión, ¿no? Ese es el fundamento de la lámina rara externa y su funcionalidad. Lámina densa. La lámina densa que está formada por un componente usual que podemos encontrar en las láminas basales epiteliales, que es colágena de tipo 4, más colágena de tipo 18, perlecano y agrina, que presentan cargas aniónicas. ¿Qué es una carga aniónica? ¿Es positiva o negativa? negativo. Negativa, y entonces una proteína negativa podrá pasar la lámina densa. Pues no, no debería de dejar pasar proteínas o cargas negativas, ¿vale? Esta lámina densa no es anormal de otras. Es una lámina pues bastante normal, que tiene hasta colágeno de tipo 4 que podemos encontrar en la membranas basales de los epitelios. Y por último, la que está más pegada al endotelio, la lámina rara interna. Lámina rara interna. Tiene los mismos componentes que la lámina rara externa, por eso es que se llaman raras. Y si se fijan, no deberían de pasar cosas negativas. Pero además, no solo eso, sino tamaños. Tamaños también son importantes. ¿Quién nos da el tamaño? ¿Quién regula el tamaño? Los pies de los podocitos. Más de 70 o 70 kilodaltons o 70,000 daltons o 3,6 nanómetros de tamaño, imposible que pase una proteína o elementos de esa magnitud, como albúmina, hemoglobina y glucosaminoglucanos. No deben de pasar. Si pasan y ustedes lo ven en una química sanguínea, ¿qué está mal? Está mal la membrana basal glomerular o está funcionando mal el podocito, que tiene mucha relación con las membranas basales glomerulares. ¿Sí? ¿Dudas? No, doctor. ¿No? Nuevamente, para que quede clarísimo esto. Entonces, todo lo que está en rojo, bueno, ya le puse un bracito que no iba, pero bueno, ahí. El podocito con sus pedicelos y sus piecitos. Acá, acá. Pues todo esto es el podocito, ¿no? Y luego, en verde, pues el endotelio, con esos espacios que corresponden a las fenestras, y que ahí lo está señalando. Y por último, en amarillo, las membranas basales glomerulares, que es la membrana basal del endotelio más la membrana basal del podocito. Y bueno, que ni es ni más, comparten la misma para que haya un paso rápido de sustancias. Fíjense aquí arriba, aquí esos podocitos les dije núcleos bien grandes, ¿no? La capa visceral compuesta por podocitos, ¿no? Y que están envolviendo a los vasos sanguíneos. Están envolviendo a los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí hay un podocito y pues un vaso sanguíneo contiguo, ¿no? Están ahí envolviendo. Y células más pequeñitas
que corresponderían a las células mesangiales, que las vamos a ver más adelante. Yo creo que hoy no alcanzamos a ver esa parte, ¿no? Y ahorita en 5 minutos se van. Y nuevamente aquí. ¿Dudas? No. ¿No? Bueno, microscopía electrónica, ahí están los podocitos abrazando a su endotelio y dejan estas líneas, ¿no? Que es donde se ven las láminas. Las láminas ahí se ven, porque se ve más profundo, estarían las láminas, ¿no? La lámina glomerular, ¿sí? Creo que esta la tengo que subir para explicar nefrona. Bueno, hasta aquí hay dudas del corpúsculo renal. Todo lo que hemos visto es parte del corpúsculo renal. No hemos salido del corpúsculo renal. Y ahorita ya vamos a entrar, bueno, ahorita no, pero seguramente la siguiente clase, ya vamos a entrar en los túbulos contorneados. Es decir, vamos siguiendo el paso de la formación de la orina, desde la filtración en el glomérulo a la salida del espacio urinario y esa orina después tiene que pasar al túbulo contorneado proximal. Pero hasta aquí hay alguna duda. Nada de dudas, todo quedó clarísimo, ¿no? Bueno, entonces, pues hasta aquí le dejamos para que